Bueno. Buenos días, muchachos. Por favor, activen las cámaras. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí estamos comenzando el video de hoy. Buenos días. Sobre la primera clase de Ciencias Políticas del segundo periodo. Así que alistémonos. Ya he puesto esto en pausa. Entonces, vamos a comenzar nuestro tema y comenzamos nuestro tema alrededor del concepto de la globalización. ¿Listo? Concepto de la globalización, escríbalo como título ahí en su cuadernito. Vamos a comenzar a hablar precisamente de este asunto de la globalización. A ver. Profe, como título, ¿qué? ¿La globalización? La globalización. La globalización y la vida cotidiana. Vamos a mirar algo sobre la globalización. Primero comencemos con la definición de qué es globalización. Ahí tenemos una definición básica, genérica, de lo que es la globalización. Es un proceso fundamentalmente económico. Básicamente, en primera instancia, estamos hablando de que la globalización es impulsada por el libre mercado. Las economías de planificación no son generalmente globalizadoras, aunque se puede dar cierto proceso globalizador incluso en una economía de planificación central, siempre y cuando el gobierno o el estado de planificación central sea un estado imperialista que quiera alcanzar a otros estados. Pero en nuestra cotidianidad, en nuestro contexto, la globalización es impulsada por el neoliberalismo, por el proceso, o más bien por los estados de libre mercado, por el mercado internacional. Entonces, es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la progresiva integración mundial de los mercados y las empresas. La idea es crear un mercado mundial con unas normas únicas a nivel mundial y que las empresas puedan desempeñar y ejercer esas normas a nivel mundial unificadamente. ¿Listo? La globalización también se manifiesta en otros ámbitos, como el ámbito tecnológico, la cultura y la política. De hecho, lo que estamos haciendo en este mismo instante es producto de la globalización y favorece muchísimo a la globalización. El hecho de poder trabajar desde casa, estudiar desde casa, el hecho de poder comunicarnos vía Zoom, en este caso, o por vía de cualquier otro medio de comunicación masiva, nos garantiza y nos ayuda a entender cómo es que funcionan los procesos globalizadores a nivel mundial. El globo terráqueo, el planeta entero se está unificando, se está creando lo que se conoce o lo que Alvin Toffler denominaría la aldea global. Ya no somos un planeta gigantesco de extremo a extremo donde los colombianos y los chinos no nos conocemos, no. Hoy podemos hablar perfectamente con los chinos, no solamente con ustedes, sino con los chinos de la China. A esos chinos me refiero. Podemos hablar con los Peruanos, japoneses. mexicanos, ¿Sí? bolivarianos. Con el que queramos podemos hablar. Con los peruanos. Venezolanos. Sí, ya sé que conocen los países. Entonces, podemos comunicarnos con todo el mundo y eso permite interacción no solamente social, porque esto no es solamente por una red social. Ustedes, la mayoría de nosotros no saben utilizar o no sabemos utilizar las redes sociales. Esto es un asunto económico. Es un asunto económico. Por eso hay gente que gana dinero por medio de redes sociales, por medio del Facebook, por medio del YouTube, por medio del WhatsApp, El por marketing medio del digital. Twitter, marketing digital, sí. Hay tantas maneras en donde se puede crear contenido o se puede crear ingresos y facturar por medios digitales. Hay muchas formas. Y eso a muchos hoy en día los está favoreciendo. Hoy en medio de esta crisis enorme en la que estamos nosotros afrontando, las personas que saben manejar estas herramientas globalizadoras como los medios y las redes sociales, pues son las menos afectadas, porque finalmente siguen comunicándose y siguen haciendo sus negocios virtuales y siguen trabajando virtualmente o siguen subiendo contenido a YouTube, a Instagram o a Facebook y siguen generando ingresos, siguen movilizando su economía. Entonces esta es una herramienta que es la herramienta globalizadora por excelencia y que nos va a ayudar muchísimo en estos procesos de globalización a las malas en las que nos estamos viendo sometidos ahora mismo con esta cuestión de
de la crisis de salud mundial. Bien. ¿En qué se manifiesta esa globalización? Se manifiesta en un ámbito económico, obviamente, principalmente en un ámbito económico. Se manifiesta en un ámbito político, porque al querer tener una economía global, pues para eso se necesitan políticas globales que favorezcan de la misma manera la economía. Por eso la economía y la política son dos hermanitas que van unidas de la mano y no se pueden soltar. La economía y la política son dos caras de una misma moneda. Es que para poder tener economía globalizadora necesito por derecha tener políticas de globalización. Si yo no tengo políticas de globalización, no tengo economía globalizadora. Y entonces eso hace que la globalización no sea solamente en un ámbito económico, sino también en un ámbito político y por derecha, por ende, en un ámbito cultural. La cultura entonces se va a ver afectada por una economía globalizadora y por una política globalizadora. La cultura se globaliza, señores y señores, también. Y eso es bueno y malo. Bueno, porque conocemos culturas de otras partes del mundo y nos integramos, etcétera, etcétera. Lindo, muy lindo. Pero malo porque las culturas locales que no tienen capacidad de ser hegemónicas y globalizarse, van siendo afectadas por la globalización de otras culturas que sí son poderosas, que son más económicas y que son obviamente hegemónicas. Vemos en la imagen dos ejemplos de eso. Por un lado, vemos un stand de Coca-Cola, Coke, ¿sí? Obviamente norteamericana, una industria multinacional, y vemos ahí seguramente habitantes del África o de alguna región muy lejana. Una de las empresas o las industrias más grandes del mundo es la Coca-Cola. La encontramos desde la Conchinchina hasta la América y por prácticamente todos los países del mundo. De hecho, Coca-Cola tiene ingresos per cápita más grandes que muchos países del mundo. Tienen mayor economía y mayor ingreso que muchos países a nivel mundial. Así que estamos hablando de que ellos, al tener tanto capital, al mismo tiempo manejan políticas. Necesitan políticas que les favorezcan a su expansión. Pese a que, en teoría, Coca-Cola no es un monopolio porque existe competencia de muchas empresas de gaseosa por todo el mundo, como Pepsi o como Vic, etcétera. Aún así, sigue siendo una empresa gigantesca, superpoderosa y que basa su emporio en la adicción. Y digo en la adicción porque la Coca-Cola, en este ejemplo, es producida con dos cosas que son adictivas. El azúcar, tiene grandes cantidades de azúcar, y en segundo lugar, la cafeína, que también es adictiva. Entonces, pues por eso es que muchos de ustedes, espero que no, pero muchos de ustedes, si no andan con una Coca-Cola mientras ven clase, tomando la Coca-Cola en un vasito, entonces no están felices. Tienen que tener la Coca-Cola ahí. Y abajo vemos unos niños indígenas con unos computadores. Eso podríamos hablar que es algo bueno de la globalización. Que esos indígenas conozcan otras culturas, se integren con otras culturas y crezcan con otras culturas. No comiencen a rayar la pantalla, por favor. Bien. Aspectos de la economía global. Todo esto es para irlo escribiendo, no solamente para adornar la pantalla. Quiero decirles una cosa. Todo esto lo estoy subiendo, todas las clases que hemos tenido esta semana, las he estado subiendo a mi canal de YouTube, Sociales para Pilos, y ahí pueden repasar. Si no han visto o se les olvidó algo de lo que hablamos, o hay algún compañero que no haya ingresado y no haya visto, ahí en el canal de YouTube Sociales para Pilos está este video que estamos haciendo en este momento. Va a estar en unas horas subido ahí. Bien, los aspectos de la economía global. Primero, uso de nuevas tecnologías en el transporte, las telecomunicaciones y la producción. Es imposible la globalización sin nuevas tecnologías. Son las nuevas tecnologías las que han hecho posible que hayan procesos globalizadores en la actualidad exitosos. Digamos que el proceso de globalización no es nuevo. Todas las culturas o los grandes imperios han intentado globalizar. Desde el primer imperio, por allá en la época de la Mesopotamia, ellos ya intentaban que su cultura se impusiera ante la cultura de los demás, conquistar nuevos territorios y ampliar sus imperios.
Roma fue un imperio que intentó globalizar, aunque respetó mucho las culturas de otras civilizaciones, pero aún así quería una economía y una política común. Imperios posteriores como el Imperio Inglés, que es el imperio más grande de la historia de la humanidad por su extensión territorial y su capacidad militar y económica, también tenía un propósito globalizador. Pero ninguno de esos imperios logró la globalización realmente porque no tenían la tecnología para eso. No contaban con los recursos tecnológicos de telecomunicaciones, transporte y producción que les permitieran globalizarse. Hoy sí, hoy los imperios y hoy las grandes potencias tienen recursos de globalización, pueden hacerse globales. Y lo estamos demostrando en esta misma clase. Hoy podemos hacer negocios con cualquier país del mundo. Hoy los capitales fluyen de un lado para el otro. Hoy podemos recibir dinero de cualquier parte del mundo. Y eso ya implica un proceso globalizador. Tenemos tecnologías, tenemos transportes. Un país que quiera involucrarse en el comercio internacional debe tener transporte, medios de transporte. Sin embargo, pues hoy los tenemos varados, los aviones, ¿sí? Que son nuestro principal medio de transporte, hoy ha desaparecido. Y los barcos, y las comunicaciones satelitales, la internet, etc. 2. Aplicación de políticas económicas liberales como la reducción de aranceles para el ingreso de productos extranjeros. De ahí que el mejor amigo de la globalización sea el neoliberalismo. El neoliberalismo, como modelo político y económico, intenta quitar impuestos a los productos que vienen del exterior. Eso permite y facilita los procesos globalizadores, porque van a venir más productos, vamos a tener asequibilidad a nuevas tecnologías, y eso va a permitir que nos podamos comunicar con nuevas personas. Sin embargo, eso hoy en día está en riesgo. Con lo que estamos viviendo nosotros en este momento, a las malas, el mundo ha tenido que frenar su globalización y ha tenido que encerrarse, ha tenido que cerrar sus fronteras, hemos tenido que cerrar las fronteras, quién sabe por cuánto tiempo. Esto no va a ser hasta el 27 de abril, olvídense. Esto se va a prolongar mucho tiempo, tal vez hasta el próximo año o tal vez después, no sabemos exactamente. Y eso hace que las fronteras se cierren, que los recursos se limiten, y va a frenar muchísimo este proceso de globalización que se ha venido gestando, ¿no? Eso es bueno por un lado y malo por otro. Ya vamos a mirar cuáles son las ventajas y desventajas de los procesos globalizadores. Tercero, la internacionalización de las empresas, que es otra cosa que vamos a ir viendo cómo se va frenando con esta pandemia. La internacionalización de las empresas es el hecho de que las empresas ya no son de un país. Ya no podemos hablar de que la industria, que Bavaria es de Colombia, por ejemplo, ya Bavaria no es de Colombia. Bavaria le compró una compañía sudafricana hace unos años. Y aún así no es de Sudáfrica tampoco, porque tiene sedes por todo el mundo. Así que ya no estamos hablando de empresas de un país o de empresas de otro país, estamos hablando de empresas multinacionales. Y como multinacionales tienen recursos de todas las naciones y las hacen tan poderosas como muchos estados. Por eso algunos, como Noam Chomsky, filósofo estadounidense, ha propuesto que los estados están a merced de las multinacionales, arrodillados ante las multinacionales, porque las multinacionales son las que les pagan impuestos. Las multinacionales son las que los limitan. Microsoft, una multinacional superpoderosa que es casi un monopolio en los medios de comunicación, en medios de sistemas computacionales, sistemas operativos, solamente tal vez con la competencia de Macintosh, lo que era Mac, ¿sí? ¿Ese no es de Apple? Apple hoy en día, exacto. iPhone, es la competencia directa de Microsoft. Y sin embargo, ni siquiera son competencia porque llegan a otro tipo de personas. Ellos no compiten con precios, no están compitiendo de la misma manera. O sea, la mayoría de nosotros, por no decir prácticamente todos, tenemos un Windows en el computador, ¿o no? O sea, es casi un monopolio. ¿Existen otros sistemas operativos? Sí. Pero como prácticamente todo el mundo tiene Windows, tener otro sistema operativo es limitarse.
Es limitarse tremendamente. Así que hay que tener o Windows o Vamos a usar iOS. otra aplicación que no sea Google, profe. iOS. Todo el mundo la usa. tener otra aplicación que no sea Google. Sí, tal vez. Otra, pero nos vamos a limitar. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero estas grandes multinacionales lo que hacen es eso. Organizan todo un sistema para que la mayoría de gente posible tenga que utilizar sus productos. Eso es lo que los hace funcionar como tal. Y hay empresas, compañías super macro, hiper, mega, archi, recontra poderosas que manejan miles de millones, señores. Manejan mucho dinero, mucho. Y entonces los estados están ahí, lamiéndole las suelas, rascándole las espaldas a las multinacionales, rogándoles por un centavito. Y eso ya nos pone a pensar en qué tipo de mundo es en el que estamos. Sin embargo, pues vamos a ver cómo se desarrolla eso con la crisis actual, ¿no? En la que estamos viviendo. ¿Cómo percibimos nosotros esa globalización en nuestra vida cotidiana? Obviamente en los avances tecnológicos que forman parte de nuestro estilo de vida, celulares, iPods, laptops, internet, etcétera, todos los Zoom, todas esas vainas. Y en la posibilidad de hacer transacciones financieras de manera rápida e interconectándose con el mundo, compras por internet, uso de tarjetas de crédito, Amazon, compras con Amazon, plataformas de televisión global, intercambios comerciales con todo el mundo, la capacidad que tenemos hoy en día de poder usar nuestros recursos si estamos acá o estamos en cualquier otro país, puedo usar mi tarjeta de crédito en cualquier país del mundo, puedo usar mis ahorros y usar mi capital en cualquier país del mundo, todo eso hace que sea global. Ustedes están viviendo ya en un mundo global, en una aldea global, que se va a ver limitada con la crisis, pero que sigue siendo aldea global y vamos a ver hasta dónde se va a ver limitada. Estudiar en cualquier universidad del mundo, estudiar online, el estudio del futuro, así no lo queramos, que hay muchos que no lo quieren y muchos dicen la interacción humana, no hay nada que se compare con la interacción humana. Y es cierto, no hay nada que se compare con la interacción humana. Pero como estamos estudiando por competencias, y aquí lo que importa es quién es más competitivo que quién. Y aquí lo que importa es quién puede ganar más capital y acumular más capital que el otro. Entonces, finalmente, la interacción humana y el contacto con el profesor y el contacto con los estudiantes va a pasar a un segundo plano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a resultar siendo más productivo esto. Díganme, Uy, no, qué boleta. Díganme si no me escuchan más así que en clase. Porque así los puedo callar. Claro. Pues francamente sí. ¿Sí? Ya, Tim, callado. Pero es que no aguanta, profe. Voy a callar a Pinto. Tim, callado, Pinto. Listo. Y acá tengo una herramienta donde podría callarlos y dejarlos callados y sin que ustedes pudieran habilitar el micrófono. Que no lo hago porque pues no sería bueno. Pero puedo hacerlo. A mí me hicieron eso ayer en clase de inglés. ¿Sí? Y resulta muy útil. ¿Cuánto me demoro yo en la clase callándolos? Por lo menos unos 15 minutos. Mientras los callo, Y hay que hago veces que nos silencio. tomamos la mitad de la clase para callarnos. Y hay veces que toman la mitad de la clase para callarse. En cambio aquí, ¿se callan o se callan? Y se van a dar cuenta de lo siguiente. Voy a desarrollar un tema que en la clase lo desarrollaría en las 2 horas y aquí lo desarrollo en 45 minutos. ¿Por qué? Porque ustedes dejan. ¿Por qué? Porque estamos es por internet y a las malas les toca. Y ustedes van a terminar copiando lo mismo que copiarían en el salón. Y entonces ahí uno se pone a pensar, sí, falta el contacto, falta el juego, faltan los compañeros, falta el contacto con los profes, todo ese contacto social, sí, pero resulta siendo más productivo. Productivo en el sentido económico, productivo en el sentido de administración de recursos. Entonces, eso hace que esto esté creciendo mucho. Ahora muchos niños se van a dar cuenta de cómo se puede Profe, estudiar pero y eso no jodería seguramente... los medios de transporte, profe, en cierta parte. Porque, No, digamos, si la gente muchachos. ya trabajara virtualmente, no tendría que salir de la casa, ¿no? Entonces, por Sí, lo tanto, sería muy bueno. Y uno dice, y entonces el Transmilenio no se va a quebrar, tranquilos. ¿Sí? El SITP de pronto, porque tiene parte que es hay una parte que es privada muy grande y ellos necesitan es de llenar esos buses a las malas.
Por eso se buscan nuevos medios que no dependan de privados como el metro, ¿sí? Que no dependan de compañías grandes privadas. ¿Para qué? Pues para que miren, el sistema de transporte, por lo menos en Colombia, y no solo en Colombia, en la mayor parte del mundo está colapsado, no hay forma. Ustedes vayan a mirar el metro de Tokio a ver cómo es, tienen unos manes exclusivos Por la que sobrepoblación. empujan a la gente a las malas. ¿Qué necesitan? Que la gente se quede en casa. Y este coronavirus y toda esta cosa que estamos viviendo va a servir para que muchos después de esto se queden en casa. Van a resultar muchos trabajando a la final en la casa, porque se van a dar cuenta que son más productivos, que están en su casa, que no se movilizan tanto, que resumen recursos, que maximizan el tiempo. ¿Me entienden? Para allá vamos. Así muchos no quieran, pero para allá vamos a ir. Muchas carreras universitarias hoy son online. Muchos estudiamos, y me incluyo, online. Y podemos Open estudiar English. ¿Usted qué en estudia, profe? universidades. Yo estoy haciendo una especialización ahorita en teología. Entonces puede uno estudiar en universidades por allá lejos y sacar un título de una universidad. Mi hermana, por ejemplo, sacó ¿cómo se llama eso? Especialización. Posgrado, una vaina de esos. Sí. En psicología de una universidad española. Ella tiene el título y le llegó el cartón de la Universidad Española. Y eso pega. Usted llega, yo tengo un posgrado en la Universidad no sé qué de Cataluña. ¡Oh! Eso pega, ¿sí o no? Y nunca se ha salido del país, señores. Jamás. No ha pisado solo extranjero. Pero su título dice la Universidad de Cataluña. Entonces miren cómo esa globalización nos tiene que cambiar la vida. Y las tecnologías nuevas hacen que estas plataformas... ¿Saben de qué se ha dado cuenta Internet con todo esto de la crisis? Que necesita ampliar su ancho de banda, que necesita ampliar sus servidores, que necesita tener mayores servidores en diferentes lugares. Y lo están haciendo. Cuando comenzó la crisis, el Internet era mucho más malo. Cuando comenzó la crisis, cuando comenzó todo esto, usted intentaba comunicarse por Zoom y eso era... Repecueca, profe. Uy, sí, profe, qué fastidio. ¿Y ahora cómo está? Ahora se Se me sostiene sigue más. cayendo, pero ya está mejor. Está mejor, ha mejorado. Porque todos los que tienen Google y todas las empresas que están en Internet se están dando cuenta que la demanda se incrementó como en un 600, 700%. Entonces ellos están ampliando todo su capacidad. Y después de esto, ¿qué? Va a seguir ese proceso globalizador y van a seguir ampliando su capacidad porque muchos van a seguir en la casa. ¿Sí? Profe, ¿usted cree que eso lo inventaron? El coronavirus y eso. No sé, ni idea. Finalmente, termino con esto, manifestaciones de la política global, ¿sí? Negociaciones que se llevan a cabo entre estados para formar bloques comerciales o políticos, por un lado, es decir, los países intentan unirse para poder competir unidos contra otros. Un ejemplo claro de eso es la Unión Europea, de lo cual vemos ahí la bandera de la Unión Europea, esa bandera azul con las estrellitas, esa es la bandera de la Unión Europea, que hacen y han intentado hacer los europeos desde hace muchos siglos, eso no es nuevo, unirse. ¿Por qué unirse? Pues para competir con el resto de los países del mundo. Y eso les ha servido para tener el dominio global, como lo han tenido siempre los europeos. ¿Qué pasa, Pinto? Una pregunta. Hace poco Reino Unido hizo el Brexit, ¿no? Sí, pero están en un lío con ese Brexit. Están en un lío ¿Qué, perdón? ¿Qué? Espérate. Están en un lío con el Brexit. ¿Quién tiene abierto el micrófono que no me dejan? Ya. Están en un lío con eso del Brexit porque eso implica unos cambios económicos muy grandes. Ellos quieren salirse de la Unión Europea porque ellos tienen la moneda más fuerte de Europa, que es la libra esterlina, que ante el euro no le da un brinco. Y creen que se van a favorecer por eso, y sí se van a favorecer, pero hay otras cosas en las que no. Pues todavía no ha salido del todo Gran Bretaña de la Unión Europea, y ellos creen que pueden sobrevivir sin Europa. ¿Por qué? Porque ellos también son la unión de varios estados. La Gran Bretaña es la unión de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, ¿me entienden? Hay varios estados que se unieron y están unidos en Gran Bretaña. En sí mismos ya son una unión. Colombia tiene una unión con otros países, existe el Mercosur, la unión de los países de Sudamérica, ¿sí? Existe el NAFTA, ¿sí? La unión de países de Norteamérica.
Y existen pactos comerciales que intentan unir diversos países, hacer bloques comerciales entre países. Eso es parte de las políticas de globalización. Internacionalización de aspectos como la justicia, la ciudadanía, tribunales internacionales, policía internacional, etcétera. Todos esos son procesos de globalización. Ya existen tribunales internacionales que llevan a juicio a personas por delitos de lesa humanidad, no importa en qué país del mundo lo hayan cometido. Ciudadanías globales. Con el pasaporte usted en muchos países ya es prácticamente un ciudadano de ese país, aunque no tenga la ciudadanía. En el tiempo que estuve en Argentina, en el mismo momento en que entré en Argentina, así tuviera mi pasaporte colombiano, yo ya tenía todos los mismos derechos de un argentino. Porque hay un pacto entre Colombia y Argentina donde uno adquiere los derechos de ciudadanía del otro país por el pacto internacional que hay entre los países. Entonces, si yo me enfermaba, me tenían que atender gratis en un hospital en Argentina. Así como si me enfermo en Colombia, en teoría me tienen que atender gratis en cualquier hospital colombiano. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que hacen parte de la globalización. Policía, la Interpol, la Policía Internacional, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hace que la globalización sea cada vez mayor. Bueno. Profe, perdón si me salí, es que está un poquito trabado, se me trabó. Cualquier cosa menos eso, por favor, Pinto. Eso es muy malo. Bueno. Espero que hayan copiado eso. Miren cómo el tema lo desarrollamos mucho más rápido. O sea, el tema se desarrolla con una agilidad impresionante cuando están todos callados. Y ustedes han copiado mucho más y no tengo yo que ponerme a dictarles, ni a regañarlos, ni a pelear con ustedes media hora. Eso es muy bueno. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer por ahora? Nada. Por ahora no les voy a dejar tarea de ciencias políticas porque hasta ahora estamos comenzando. ¿Listo? Ya la próxima clase sí les dejo su actividad propia de ciencias políticas para que la vayamos desarrollando, para que vayamos haciendo todo lo que tenemos que hacer en ciencias políticas. Y seguramente les vaya a dejar algunos videos también porque pues, esto no es un video en sí, esto es una clase. Los videos tienen otras condiciones y características diferentes. Bueno. Voy a llamar lista los que no vean pantallas como si no hubieran venido, como si no hubiesen estado en la clase. Esperen, suspendo acá por un momento. Ok. Por ejemplo, Juan Felipe, no, bueno, pero Juan Felipe me dice que no. Ángel Morales, no lo veo, Ángel. Oye, profe, yo estuve en la Ya clase lo todo vi, el ya lo tiempo. vi. Gerson ya. Brian nunca lo vi. No tuve el gusto de ver a Brian. Buena, Brian. Ah, Brian, ahí apareció Brian. Gracias, Brian. Ya le iba a poner falla. ¿Alguna pregunta, inquietud, comentario, chiste flojo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hágala ahora o calle para... No, mentiras. Hágala ahora o hágala Yo después. tengo una pregunta. A ver, Pinto. Pero, digamos, no sé si puedo plantearla de la mejor manera. Yo quería preguntar que, digamos, usted dice que la globalización tiene que ver con las empresas, ¿no? Bueno, las empresas tienen que globalizarse y todo eso. Pero, digamos, ¿eso sería como sector terciario? No, no es propiamente... Bueno, sí. Sí, la globalización se basa en el sector terciario porque se basa en el comercio internacional y en la compra y venta de productos y servicios. Entonces, en ese sentido, sí. Y en el cuaternario, profe, porque también la investigación que hace que se genere la globalización. Claro. El sector primario y secundario, pues todos los sectores de la economía tienen que ver con la globalización, pero esencialmente el sector terciario, el comercio internacional, ¿sí? Eso es lo más importante en la globalización. Listo, profe. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Pero, Espere. Bueno, voy a llamar lista entonces porque si nadie más tiene preguntas... No, ya pues no. vamos. No, yo iba a hacer una pregunta, pero ya no. Profe, una pregunta. Señorita. Profe, ¿tú qué crees que va a pasar con la economía, pues acá en Colombia, si vamos a estar prácticamente parados 2 meses? Bueno, vamos a entrar en una crisis, vamos a entrar en una recesión. Lo primero que vamos a entrar es una recesión económica. La economía va a frenarse, va a atrasarse. Los más perjudicados van a ser los más pobres.
Los empresarios van a tener por obligación, si no lo hacen, nos fregamos todos, van a tener por obligación que mantenerle los sueldos a las personas, a los obreros, y inclusive ayudarlos. El Estado va a tener que dar patrocinios y va a tener que subsidiar, porque la economía, para volverse a reactivar, va a tener que comenzar a reactivarse desde aquí. No se va a reactivar desde el comercio internacional, no se puede, porque el comercio internacional se va a reactivar más. Pero si siempre hemos estado, por ejemplo, que los pobres más pobres y los ricos más ricos, ¿tú crees que sí van a dar los subsidios o van a dar cosas? Porque pues lo que vemos en televisión es pura propaganda. ¿Y qué va a pasar con las microempresas? ¿Quiebran? Seguramente muchas microempresas van a quebrar, pero los subsidios van a ser necesarios en un momento. Van a necesitar subsidiar, apoyar, quitar impuestos, bajar impuestos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos pobres, estrato 1, 2 y 3. Somos la mayoría, somos más del, déjame terminar de explicar, somos más del 30%, ¿qué? Del 60% de la población de Colombia. ¿Y eso qué implica? Que somos los que vamos a tener que comprar y vender para mover otra vez la economía. Los grandes empresarios y las multinacionales colombianas no van a poder vender al resto del mundo, así que van a depender de las ventas internas. Y al depender de las ventas internas van por obligación a tener que apoyar a las personas que compramos. Y las personas que compramos, la mayoría somos los pobres, ¿sí? Entonces, y los ¿Ellos también campesinos, hacen recesión económica? ¿Qué pasa con los cultivos? los campesinos tienen una ventaja, ¿sí? Y es que así como nosotros no podemos vender, seguramente tampoco vamos a poder comprar muchos productos del exterior. Muchos de los productos que compramos del exterior también se producen aquí. Y entonces, como no los vamos a poder traer del exterior, vamos a tener que comprarlos aquí. Y tal vez el campo sea en alguna medida beneficiado si se maneja bien desde el Estado. Si la cuestión se maneja bien desde el Estado, el campo puede verse beneficiado, porque es que, por ejemplo, los lecheros están siendo perjudicados porque traen mucha leche italiana. Ahora, ¿quién va a traer leche italiana? Dígame, ¿de dónde va a traer leche italiana? Toca Ahorita no acá van a Colombia. traer leche. No, toca la Leche nuestra. italiana hecha en Colombia. Pero eso ¿qué? Eso aumenta la Profe, pero economía, digamos, venga, le pongo un crea ejemplo. industria. Claro. Yo lo digo porque No mi industria. papá tiene una lechería. Yo vi una pregunta. Y Espere que hable Luciano. mi papá tiene una lechería. ¿Y qué pasa con eso? A la leche las grandes empresas la pagan a 860 pesos el litro. Y al quería le sacan, de ese mismo litro de leche, sacan, digamos, 100 gramos de mantequilla, sacan crema de leche, todo eso. Y en realidad ellos venden un litro de leche que no es leche porque eso es prácticamente suero, Sí. en 3.000, 3.600 pesos. Entonces hay un desequilibrio porque el sector secundario y terciario están llevando toda la ganancia y nosotros como productores o los que producen el sector primario se llevan siempre la peor parte. Claro, claro, pero va a haber más mercado. Va a haber más mercado porque no solamente le compran a los lecheros colombianos, sino están comprándole a lecheros de otras partes del mundo. De hecho, les sale más barato a veces comprarle a lecheros de otros lugares. Por eso muchas veces los lecheros han tenido que hacer protestas y tú sabes muy bien que incluso les sale más económico botar la leche al piso y regarla que transportarla para regalársela a los niños pobres, ¿sí? Porque pierden plata en el solo hecho de transportarla. Entonces esperemos que si se maneja bien la situación, esto favorezca en algún sentido. No es que se vayan a volver ricos ni nada de eso, porque no va a pasar, pero sí que favorezca en algún sentido el campo colombiano y la industria colombiana, ¿sí? Porque no vamos a poder comprar a otros. Ahora, va a perjudicar los productos que traemos del exterior. Eso lo va a perjudicar. Por ejemplo, los televisores, celulares, computadores, todo eso va a subir de precio. Va a ser más difícil conseguirlo, porque son productos del extranjero. Entonces, van a haber cosas buenas y cosas malas. Y seguramente sean malas, porque definitivamente sí o sí vamos a entrar en una recesión económica y el crecimiento económico no se va a dar en el 2020. Vamos a bajar económicamente en vez de subir. Este va a ser un año bien difícil. Señora. ¿Y los que no puedan hacer recesión económica? ¿Cómo así que los que no puedan hacer recesión económica? O sea, por ejemplo, el estrato 0 y 1, que trabajan día a día, no pueden hacer recesión, no les dan los subsidios. Bueno, hay que entender bien qué es recesión económica. Recesión económica es un concepto económico para decir que la economía se frenó, se paró.
sea, los de los estratos más bajos ya están en recesión económica hace rato, ¿sí? Están entrando en una crisis alimenticia, y eso ya es otra cosa. Los estratos más bajos están entrando en una crisis alimenticia que supuestamente el Estado tiene que ayudar a subsanar, porque no, ¿quién más? ¿Sí? Sí, hay fundaciones, hay donaciones de mucha gente, nosotros mismos hemos organizado aquí una serie de donaciones a personas de estratos bajos, pero lo que podemos hacer es muy poco. Realmente la gran ayuda tiene que venir desde el Estado. El Estado tiene que mirar, y ustedes vieron cómo lo que pasó esta semana, el Estado organizó unas ayudas para las personas más pobres, y por internet, y usted ponía su cédula y salía si era beneficiado o no. Y entonces usted ponía el 11111 y salía beneficiado. O ponía la cédula de un muerto y salía beneficiado. ¿Por qué? Por la berrionda corrupción. Porque las bases de datos de este país están llenas de personas que ya están muertas o no existen. ¿Y por qué? Pues porque esas personas son las que misteriosamente votan en las elecciones. Esos son los que votan en las elecciones. Entonces ahí están las bases de datos. Eso no es que, no es que tuvimos un error de sistema. Carreta, un ingeniero de sistemas sabe que eso no es un error de sistemas, que eso tiene que ver es con las bases de datos que están mal y que han sido manipuladas para seguramente manipular también las votaciones. Entonces, hay que ayudar a la gente pobre, pero para eso necesitamos que el gobierno se ponga serio, que actualice bases de datos y que no se roben las ayudas, porque si se van a robar hasta las ayudas, ¿no vieron en las noticias? Ayudas y mercados que valían 100.000 pesos estaban, ¿no? Que es que el mercado me valió 300.000. ¿Y dónde fueron los otros 200? ¿Quién se los embolsilló? Es que es el problema de nuestro país. El problema no es el coronavirus, el problema es la corrupción tan berrionda. Este país tiene para alimentarse durante meses. Hay comida, hay alimentos, hay recursos. El Estado tiene recursos, sí, para crisis. Todos los estados tienen recursos especiales para momentos de crisis. Y Colombia no es la excepción. Tiene reservas de oro en el Banco de la República. El problema no es de plata, señores. El problema no es de plata, el problema es de corrupción. El problema no es ni siquiera de un virus, el problema es corrupción. Si no hubiera corrupción y se repartieran bien los recursos y se administrara bien el Estado, aquí podríamos vivir en cuarentena otros 2, 3 meses, ayudando a las pequeñas empresas, ayudando a los más pobres. Pero acá lo primero que se hizo fue ayudar a los bancos, entonces eso ya nos dice mucho, ¿no? Profe, pero, y otra cosa, porque pues yo supongo que sigue yendo al tema de la política, que pues por ejemplo, las muertes de los líderes sociales, y pues siguen habiendo, pero eso no se ve, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, se me fue, espera, se me olvidó. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, le pinto pregunta, se me olvidó la pregunta. Digamos, la plusvalía de los empresarios tendrá que, digamos, disminuir para dársela a los obreros o trabajadores. Sí, claro, la ganancia extra que tienen las grandes empresas, las que tienen, porque hay empresas que no las tienen. Las que tienen grandes capitales se están quejando muchísimo que ahora qué vamos a hacer, que no hay que... Hombre, pues bájese el sueldito, porque es que usted gana 15, 20, 30 millones de pesos, bájese el sueldito, aporte, ayude, aquí todos tenemos que ayudar. ¿Sí? Muy consciente de lo que hizo Messi y lo que hizo el Barça cuando dijo, no, bájenos el sueldo a nosotros los jugadores y páguenle el sueldo a los que ganan menos, a las aseadoras, a los de los tintos, páguenle a ellos con lo que nos bajen a nosotros, porque finalmente nosotros tenemos comidita y de hambre no nos vamos a morir. Pero es que algunos empresarios en Colombia la pintan como si ellos se fueran a morir de hambre. Ay, no, es que estamos en una crisis, no, mi empresa está perdiendo muchísimo. ¿Está perdiendo o está dejando de ganar? Es que hay una diferencia entre perder y dejar de ganar. Sí, están dejando de ganar, tienen toda la razón, pero perdiendo, hay empresas muy grandes que no están perdiendo. ¿Ustedes creen que los bancos están perdiendo? Los bancos están dejando de ganar las millonadas que ganaban, pero ¿estarán perdiendo los bancos? ¿No tienen capital líquido para sostener una cuarentena? Claro que lo tienen, pero es que ellos no quieren dejar de ganar, y eso es diferente. Ahora, porque un banco nunca pierde, ¿no? Claro, hay empresas pequeñitas que sí están perdiendo, hay empresas pequeñas que sí pierden. A esas empresas a las que hay que ayudar, a las que hay que incentivar con créditos, a las que hay que quitarle intereses, a las que hay que decirles, bueno, no paguen los créditos que están pagando, no los paguen estos meses. A esas empresas sí, a las empresas pequeñitas. Pero si vamos a ayudar a Ardila Lule, o si el Estado va a hacer grandes inversiones para ayudar a Bancolombia, no, estamos fregados, porque es que esas empresas sí tienen liquidez. Y también tienen que meterse la manito al bolsillo y ayudar.
Y ellos sanan conciencia dimos 500 millones de pesos para ayudar a los pobres, con eso sanan conciencia. No, es que lo que necesitamos no es que donen plata, sino que ejerzan políticas para que puedan ayudarse a las personas que realmente lo necesitan. Profe, una pregunta. Y, por ejemplo, no sé, alguien tiene una casa y la casa toda la debe, está hipotecada. ¿El banco en esta recesión económica o, bueno, en esta cuarentena le puede quitar la casa? No, no. No, no lo puede hacer. No, en este momento no, porque hay un estado de excepción económica y ese estado de excepción hace que usted no le puedan quitar su casa, ni tampoco lo puedan desalojar si usted está en arriendo, por ejemplo. Si usted está en arriendo, no lo pueden desalojar de la casa. Tienen que aguantar, ¿sí? ¿Y entonces de qué vive el que arrienda? Pues el que arrienda tiene que tener recursos guardaditos para vivir y si no, pues esperar, hacer negocio con el que, bueno, cuando termine esto usted... Se la rebusca. Pues nos toca rebuscarnos la vaina, sí, está complicado el asunto. Está complicado, pero entonces necesitamos Profe. buenas políticas. Y, Señor. por ejemplo, los indigentes, ¿qué pasa con ellos? Porque ellos siempre están en recesión económica, ellos no pueden hacer nada porque pues son indigentes. Pero ¿qué pasa con ellos? O sea, no han abierto alguna universidad o han hecho algo para que estuvieran a salvo, entre comillas. Seguir metiendo perico. Ay, Dios mío. A ver, hay unos proyectos del Estado y otros proyectos privados que están intentando ayudar a estas personas tanto para protegerlos del coronavirus como para darles alimentos. Sin embargo, eso no alcanza. Eso no va a ser suficiente y seguramente muchos de ellos se van a morir o enfermos o de hambre. Pues, sí, ya no hay También están los que se niegan a aceptar esos proyectos. Sí, hay unos que se niegan. Y bueno, ya no hay ni siquiera a quien atracar, ¿sí? Los pobres atracadores se van a morir de hambre. Pobrecitos, ellos ya no tienen a quien asaltar en la calle. Entonces están Qué en crisis. chévere. No van a Ah, es salir en que huelga. El narcotráfico se está quebrando. Nadie piensa en las pobres mujerzuelas de la calle, pobrecitas, ya nadie las contrata. Se van a morir. Oiga, sí, profe, una pregunta, ¿cómo van a ser las Servicio mujeres de que trabajan en domicilio. eso? Ay, ya. Era chiste nomás. No sé cómo irán a hacer. No tengo ni idea cómo irán a hacer. Hasta Bueno, el señores. narcotráfico. Servicio a Dele domicilio. dele posada. Profe, Ay, Dios, otra Felipe. última pregunta. Última pregunta. Ay, Dios. Pongan el servicio a domicilio también. ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional en estos momentos para ayudar a los países? Esa sí es una buena pregunta, Pinto. El Fondo Monetario Internacional es el único que puede sacar recursos para sustentar, ayuda social y sostener. El Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio tienen grandes cantidades de capital y podrían sostener todo esto. Lo pueden hacer, lo están haciendo a medias, ¿sí? Esperemos que ayuden más. Ojalá las ayudas crezcan. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase, que creo que es mañana, si no estoy mal, de filosofía. ¿Sí? Profe, queda media de hora. religión. Vea que la clase está chimba. Sí, está bacana, profe. Ay, sí, Bueno, profe. entonces podemos dejar, sí, pero ya estoy cansado. Yo llevo aquí desde las 7 de la mañana sin parar. Ya, qué No, pecado. consideren al profe, no sean así, todo el mundo está cansado. Al profe le toca como a los caballos. Sí, cansado, profe, cansado. todos estamos cansados. No, Ay. chao, ya. No, Ayer- ¿Cómo hacen los caballos? No juegue. No sé. Ayer terminé a las 5 de la tarde porque me llegaron una cantidad de trabajos, de tareas y revisé y lea una cantidad de cosas. 5 de la tarde. Yo estoy saliendo más tarde trabajando aquí que trabajando en el colegio. Bueno, trabajo en el colegio, salgo a las 2:30 y listo, se acabó. Aquí no. Aquí se me alarga la cosa, se me alarga el chivo. Entonces, bueno. Hemos tenido bastante trabajo, pero toca porque ¿qué más se hace? Yo sí que subió un video como a las 4. Profe, última pregunta, ya nos abrimos todos. Profe, y por ejemplo, el colegio, ¿qué hace con usted? ¿Le sigue pagando absolutamente normal? Señores, ¿Alguna ayuda o algo? señores, el colegio es una empresa pequeña, nos ha estado ayudando, nos ha estado dando, nos pagó todo el mes completico bien, gracias a Dios. No sé de dónde consiguieron los recursos porque estoy seguro que no todos los padres de familia han pagado la pensión. Ojo con eso. Ojo con eso. Sí. Y aún así nos pagaron a todos. No sé hasta cuándo puedan sostener eso. Esperemos que lo puedan sostener más tiempo porque la verdad a una empresa pequeña como este colegio le afecta esto durísimo, durísimo. Pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, estamos intentando dar las clases completas, estamos intentando revisar tareas, sacar notas,
recibir inquietudes, hablar con ustedes. Que lo vuelvan público. Estamos intentando. Uy, no. Van a volver público el colegio. Bueno, muchachos. Profe, y en caso que ya se acabara el dinero, profe. Toca comenzar a sacar gente porque qué más. Bueno, ya. Juiciosos, que estén bien, descansen. Chao, 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 chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.